Muy buenas a todos, ahora vamos con el tema normalidad. La concentración normal se representa con la letra N y se define como el número de equivalentes gramos de soluto contenido en un litro de disolución. Para poder calcular la normalidad o la concentración normal, tenemos que saber el número de equivalentes gramos de la sustancia y el volumen de la disolución en litros. Pero para poder calcular el número de equivalentes gramos necesitamos la segunda fórmula que aparece en su pantalla, la cual me dice que el número de equivalentes gramos va a ser igual a gramos de la muestra que está presente en la sustancia entre el peso equivalente. Y para poder calcular el peso equivalente necesitamos la tercera fórmula que aparece en su pantalla, en donde peso equivalente es igual al peso molecular del compuesto que estamos calculando entre el número de equivalentes, que no es lo mismo que el número de equivalentes gramos, para que no vayan a cometer ese error. Y entonces, ¿qué es el número de equivalentes? Básicamente es la cantidad de moles de una sustancia que reacciona o suministra un mol de carga en una reacción química. De aquí lo podemos ver de tres maneras dependiendo de la sustancia que esté participando en lo que sería la disolución. Puede ser que en el caso de ácidos y bases, el número de equivalentes va a ser igual a cuántos iones de hidrógeno o cuántos iones OH puede donar o aceptar la molécula. Es decir, por ejemplo, si en el caso del ácido clorhídrico vemos que solamente hay un átomo de hidrógeno, significa que básicamente solamente puede donar o aceptar un ion de hidrógeno. Entonces su número de equivalente va a ser igual a 1. En caso de reacciones redox es cuántos electrones puede ceder o aceptar la sustancia que está en disolución. Por ejemplo, podríamos decir que tenemos, no sé, sulfato de calcio. Estaríamos hablando que ahí el número de oxidación del calcio es 2, entonces el número de equivalentes va a ser igual a 2. Y en el caso de las sales, depende de cuántas cargas positivas o negativas aporta el ion de la sal. Nos vamos otra vez con el caso del sulfato de calcio. Como el sulfato también, el ion del sulfato tiene carga de -2, significa también que su número de equivalentes también va a ser igual a 2. Entonces vamos con los siguientes ejemplos. El primero me dice: se disuelven 8 gramos de ácido sulfúrico en agua suficiente para preparar 500 mililitros de disolución. Nos preguntan cuál es la normalidad de la disolución. Entonces aquí, como no conozco los datos que me están dando, solo me están dando los gramos del soluto, que en este caso es el ácido sulfúrico, y el volumen de disolución, necesito primero calcular lo que sería el peso equivalente para después calcular el número de equivalentes gramos y ya con el número de equivalentes gramos finalmente calcular normalidad. Entonces, para peso equivalente, ¿qué necesito conocer? Necesito conocer la masa molecular o peso molecular, depende del libro que estén consultando, de lo que sería el ácido sulfúrico, que en este caso serían 98 gramos sobre mol. Lo otro que necesito es el número de equivalentes. Para el número de equivalentes, estaríamos hablando que aquí están presentes en el ácido 2 átomos de hidrógeno. Significa que este ácido puede aportar, puede donar lo que serían 2 equivalentes. De ahí viene lo que sería el número de equivalentes. Puede donar 2 equivalentes. Entonces, lo que sería mi número de equivalentes, o lo que voy a usar como número de equivalentes, sería 2 equivalentes sobre mol. Entonces, con esos datos procedo a calcular lo que sería el peso equivalente. Peso equivalente es igual, como dijimos, peso o masa molecular, depende del libro que estén consultando, entre números de equivalentes. Entonces aquí voy a dividir 98 gramos sobre mol entre lo que sería 2 equivalentes sobre mol y me quedaría el resultado 49 gramos sobre equivalente. A partir de ese resultado de 49 gramos sobre equivalente, ahora voy a calcular lo que sería números de equivalente gramos, en donde se va a dividir lo que sería gramos entre lo que calculé de peso equivalente. ¿Cuántos gramos tengo de ácido sulfúrico? Tengo 8 gramos. Así que voy a dividir 8 entre 49 gramos equivalente y me va a dar un resultado de 0.16 equivalente. Y entonces ya con esto procedo a lo que sería
calcular ahora sí la normalidad con la fórmula de normalidad. Para normalidad necesito el volumen, pero necesito el volumen en litros. Y yo sé que 1000 mililitros es igual a 1 litro, entonces ya sea que hagamos una regla de 3 o simplemente dividamos 500 entre 1000, nos va a dar como resultado que esto es equivalente a 0.5 litros. Entonces aquí, esos serían los datos que voy a utilizar, el 0.5 litros como volumen y en número de equivalentes gramos voy a usar 0.16. Entonces divido 0.16 equivalente entre 0.5 litro, esto es igual a una concentración normal de 0.32. Ahora vamos con este ejemplo. Nos dice, una disolución de hidróxido de calcio tiene una normalidad de 0.75 normal y un volumen de 2 litros. Entonces nos pregunta, ¿cuántos gramos de hidróxido de calcio contiene? Y ya ahí me dice el mismo problema, lo que sería el peso molecular del hidróxido de calcio, para facilitarnos o acelerar un poco este problema. Entonces aquí, básicamente voy a tener que hacer varios despejes, casi que voy a tener que invertir el orden en cuanto a cómo puedo calcular esta cuestión. Vamos a observar, me están pidiendo gramos de hidróxido de calcio. Solamente hay una fórmula de las 3 que vimos que me involucra directamente la cantidad de gramos. Entonces aquí vamos a tener que realizar algunas operaciones antes de llegar a esa fórmula, que esa fórmula vamos a tener que hacer un despeje. Y yo empezaría calculando lo que sería el número de equivalentes gramos. ¿Cómo podría calcular el número de equivalentes gramos? A partir de la fórmula de normalidad. Yo tengo que normalidad es igual a número de equivalentes gramos sobre litros de disolución. Entonces aquí voy a despejar para que me quede solo número de equivalentes gramos. Litro de disolución lo mando al otro lado de la ecuación. Me quedaría la multiplicación de normalidad por litro de disolución. Entonces voy a multiplicar lo que sería 0.75 normal por 2 litros. Sería entonces lo mismo que multiplicar 0.75 equivalente sobre litro por 2 litros y el resultado me va a quedar en 1.5 equivalente. ¿Qué es lo otro que me convendría calcular antes de poder llegar a calcular gramos? Bueno, sería conveniente calcular lo que sería el peso equivalente. ¿Cómo puedo calcular el peso equivalente? Con lo que sería peso molecular y número de equivalentes. Aquí estoy viendo que, por ejemplo, para número de equivalentes tengo el OH, pero fuera del paréntesis del OH hay un 2. Significa que el número de equivalentes va a ser igual a 2. Y para el peso molecular, el problema ya me está diciendo que el peso molecular de lo que sería el hidróxido de calcio es 74 gramos sobre mol. Entonces voy a dividir 74 gramos sobre mol entre 2 equivalente mol. Y entonces el resultado de peso equivalente me da igual a 37 gramos sobre equivalente. Entonces, ¿para qué iba a ocupar esos dos datos? Tanto lo que sería número de equivalente gramo como lo que sería peso equivalente. Bueno, porque a partir de la fórmula de número de equivalente es la que me está involucrando gramos. Entonces, si yo hago un despeje para que gramos me quede solo, yo puedo calcular gramos multiplicando número de equivalentes gramos por peso equivalente. Entonces voy a multiplicar lo que sería 1.5 equivalente por 37 gramos por equivalente, se elimina equivalente con equivalente y me queda un resultado de 55.5 gramos. Y ya con esto queda resuelto nuestro problema.